tenemos en línea a un amigo que a su vez es analista político, muy amigo de Fundación Libertad, del grupo joven de Fundación Libertad. Vino muchas veces a dar charlas, así que lo saludamos. Álvaro, ¿cómo estás? Te habla Álvaro Sicarelli. Álvaro, ¿cómo estás? Te habla Ignacio Bongiovanni. Hola Nacho, ¿cómo estás? Buen día, hola. Sí, gracias por el llamado. Álvaro, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Álvaro, vos sabés mejor que nosotros la situación en la que nos estamos encontrando, está todo muy caliente. Te voy a hacer una pregunta que me parece que es difícil, pero que por ahí podés aclarar un poco el tema. ¿Qué te parece que va a pasar con respecto en cuanto al desenvolver político de acá a octubre por el lado del oficialismo y por el lado de la oposición, ¿no? Que se está viendo que hay muchas idas y vueltas. Bueno, la verdad, Argentina debe ser el único país que tiene un sistema político donde cada vez hace más difícil hacer prognosis política, o sea, futurología, porque realmente las variables ya no van cambiando día a día, pueden llegar a cambiar hora tras hora. Hoy estás escuchando a un funcionario o un líder de la oposición diciendo, dando un argumento, una declaración que parece muy sólida, muy convencida, y en 1 hora, 2 horas sale otro a desmentirla, o quizás el mismo dirigente la cambia. Entonces, para poder hacer análisis político realmente se hace bastante difícil, por lo menos en lo que es mediano y largo plazo, entendiendo el mediano plazo como estar desde hoy, fines de agosto, a octubre. Y yo creo que las convulsiones van a seguir estando. Hoy tenemos un gobierno nacional que actúa con muchísima cautela, analizando paso por paso, dentro de una vorágine que quizás demanda acciones más directas, y más de impacto, y por el otro lado una oposición, y cuando digo la oposición digo toda, la que tiene mayores posibilidades de ganar las elecciones presidenciales, como la satelital, haciendo cosas que son propias te diría que en algún punto un circo mediático, ¿no? Entonces, esas dos variables, la extrema cautela o extrema templanza del gobierno nacional con una acción directa tremendista por parte de la oposición no colabora mucho. Pero Álvaro, dentro de esto hay personas en el medio, ¿no? Sí. O sea, hay gente que la está pasando mal, con toda esta movida. Por eso a mí me parece que hay mucha irresponsabilidad del lado de la oposición con los dichos que se están haciendo. No sé si vos coincidís, pero parece que quisieran más devaluación con las declaraciones que están haciendo. Hay un precepto de la escatología cristiana que es raíz del pensamiento de la izquierda o del populismo, y del populismo ya sea de derecha o de izquierda, que es el cuanto peor mejor. Entonces, esta idea de que generemos casi un baño de sangre para que después nosotros tengamos que resurgir o surgir como los salvadores de ese mismo desastre que generamos, esto un poco lo podemos ver en la historia política argentina, Menem y el PJ del 89 agitó la crisis económica para después mostrarse como salvador. Duhalde lo hizo lo mismo en el 2001 con el peronismo bonaerense y con algunos gobernadores del interior. Y ahora lo estaría haciendo el Frente de Todos con este discurso que uno dice son de responsable, que a partir de los resultados de las PASO, en vez de... Además yo creo, si tienen tan asegurado el ganar, si ya están tan seguros que van a ganar, no tiene sentido haciendo lo que están haciendo. Claro. Es dejar que las... Incluso ellos podrían jugar al voto ganador, significa que ellos tengan mayor cantidad de votos en octubre, producto de que mucha gente vota ganador. Y sin embargo pareciera que esto no lo termino de entender, como no termino de entender también la falta de inteligencia política por parte del gobierno para poder prever que le van a hacer todo esto, que en algunas cosas es calcado a la acción directa que sufrió de la Rúa en el 2001, Acá lo que está faltando nada más son los saqueos, son las manifestaciones de movimientos sociales y de sindicatos permanentes todas las semanas. Todavía no llegamos a ese nivel, pero después hay cuestiones que la aparición de Duhalde estos días, yo lo escuché, era tremebundo lo que decía, pero bueno. Álvaro, buen día, Yayi Morales te saluda.
Perdón, ahí no escuché bien. Yayi Morales te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Yayi? Bien, bien, todo bien. Sí, la verdad que esto que decías, esta sensación como de inestabilidad que parece que, si bien se está viviendo, que parece que se quiere fogonear, ¿no? Vos, con respecto a las elecciones de octubre, ¿ves que el resultado puede llegar a variar de las PASO o crees que ya, digamos... Depende si la escalada económica genera una estampida bancaria y cambiaria. Efectivamente, las posibilidades de que el gobierno pierda votos son muy altas. Quiero decir, eso depende mucho de si la gente se deja llevar o no por toda extracción política psicológica que se genera, no solamente de la oposición, sino también de lo que yo llamo el periodismo llorapauta, que todavía sigue llorando el hecho de que el gobierno nacional redujo en un 70% la pauta publicitaria en medios tradicionales. Claro. Lo que yo también llamo el enojo sindical corporativo por parte de un sindicalismo que después de la ley de ART, después de un control sobre el uso transparente o no de la caja de las obras sociales que empezó a implementar este gobierno y de un discurso más proempresario que ha tenido este gobierno, se está cobrando eso. Entonces así podría seguir sumando un montón de sectores que el propio crimen organizado. Yo estoy seguro que hubo prácticas típicas de los narcos en el desarrollo de las elecciones de las PASO. Esas boletas con los 500 pesos adentro, yo he hablado con muchos especialistas, me han dicho que es una práctica típica que hacen los narcos cuando trabajan al servicio de ciertos sectores políticos. Entonces, bueno, no es casual, digo, o sea, son todos grupos corporativos que se han visto afectados por políticas no de transparentación, de eficientización, de control ético, ¿no? Que implementó el gobierno, mal, bien, menos, poco, más, eso ya se evaluará después, y que se están cobrando eso. Bueno, por eso digo que hay muchísimos factores, y si esto obviamente no se estabiliza el dólar, se quita la idea que se viene un corralito y todas estas cuestiones, muy probablemente mucha gente influenciada por esta acción psicológica vuelque su voto, especialmente votantes de La Baña, por ejemplo, pueden volcar su voto a Alberto Fernández, eso puede pasar. Y de darse esta situación, ¿quién crees o sea, qué quedaría como oposición? ¿Sería Juntos por el Cambio, Cambiemos? Juntos por el Cambio es una coalición de muchos partidos. Claro. Entonces, ¿vos crees que se terminarían a lo mejor juntando, no sé, por decirte La Baña y el espacio de lo que es hoy La Baña y el espacio de lo que es Macri? ¿Qué quedaría como oposición de llegar a asumir? Yo me pregunto si el espacio de La Baña alguna vez fue oposición. Digo, la verdad que se ha preguntado, oposición quiero decir al kirchnerismo. Yo creo que las candidaturas en La Baña, tanto en el 2007 como esta, han sido absolutamente funcionales a la estrategia electoral de Alberto Fernández, no tengo la menor duda. Ya lo hicieron para hacerla perder a Elisa Carrió y impedirle de que ella acceda a un balotaje con Cristina, inventando esa candidatura. ¿Se acuerdan que después de las elecciones generales, La Baña se fue a reunir 2 días después con Néstor Kirchner Olivos y se abrazaron con la idea de normalizar el PJ? Bueno, ahora pasa lo mismo, ¿no? Entonces, a mí me parece que nunca el labañismo fue oposición al kirchnerismo, con sinceridad te lo digo. Álvaro, y escucha, ¿te parece de que si volviera, bueno, Cristina como vice, Alberto como presidente, hay cierta venganza detrás? Por parte del sector que lidera Cristina, sí, no tengo la menor duda. Si no por nada se estaba insinuando de que ella estaba pidiendo ministerios en donde reside, ¿no?, el aparato represivo del Estado, ¿no? Seguridad, justicia, la AFI, por parte del sector de Cristina, sí, de la Cámpora, de Colina, del cristinismo más duro, de los grupos sociales que lidera Juan Graboy, sí. No lo creo del todo Alberto, no lo creo del todo Alberto, que creo que es un peronista pragmático, clásico. Lo que pasa que después acá va a estar la gran duda, ¿no? Si el problema va a ser entre futuro oficialismo y futura oposición, o la gran guerra va a ser entre facciones, entre el albertismo y el cristinismo, ¿no? O sea, volver parece a la década del 70, el peronismo de extrema izquierda con el peronismo de derecha ortodoxo, es una locura esto, volver a ese escenario. Sí, te entiendo. Álvaro, también parecería que hubieran estado enojados cuando fue la marcha a favor de Macri, ¿no? Porque salieron con ciertas declaraciones. Bueno, ahora también lo vemos hablando ahí, poniéndose o bastardeando al Fondo Monetario Internacional, pero en definitiva
me pongo a pensar, digo, ellos de asumir tienen que tienen que cumplir con muchas de estas obligaciones. Yo no sé vos qué pensás con respecto a esto que hablabas vos de decir qué va a pasar dentro, si va a haber una guerra de facciones, pero yo por lo menos pensé que iba a haber cierto apoyo a Alberto Fernández por parte del cristinismo, ¿no? Vos decís que va a tratar de conducir Cristina, básicamente. Acá el tema va a estar marcado, definido por una cuestión. Si Cristina realmente quiere ejercer el poder como una presidenta encubierta en su rol de vice, claro, ¿no?, dirigiendo desde detrás del trono del poder, o solo Cristina hizo esto para asegurarse cierto margen de maniobra frente a las causas judiciales que tiene ella y sus hijos, ¿no? Claro. Acá es para eso. Si ella se quiso asegurar cierta tranquilidad y margen de maniobra, seguramente se va a reducir a un rol, digamos, hasta testimonial y simbólico como vicepresidenta, tratando de calmar los ánimos de su sector, que es un sector que ya sabemos radicalizado, ¿no? Ya lo vemos verbalmente las cosas que dicen. Ahora, si ella quiere realmente ejercer el poder y todo, bueno, sabemos cómo puede llegar a terminar esto, por las ansias de poder que ya han demostrado en su momento, no sé. Sí. No, para nada positivo. Yo lo que le pido a la población es que una de las claves es que si llega a ganar Alberto y Cristina, no tengan quórum en ninguna de las dos cámaras. Y para eso, la ciudadanía que realmente quiere una república democrática, libre, en todo y su más amplio sentido, vote a los candidatos a diputados nacionales y senadores de Juntos por el Cambio, que es la única fuerza que realmente va a tener capacidad de hacerle frente parlamentario a cualquier decisión del albertismo / cristinismo de aplicar medidas antirrepublicanas o antidemocráticas, ¿no? Sí, eso es fundamental. Eso es fundamental, realmente el que corte boleta o que... A ver, acá a mí me parece que si uno quiere, primero, impedir que ellos ganen, el candidato que va a votar es Macri y lista completa. Si aún sabiendo que las posibilidades de que Macri gane o no llegue a un balotaje son muy altas, igual hay que votar Macri lista completa. ¿Para qué? Para evitar, repito, mayorías absolutas que transformen al Congreso de nuevo en una escribanía y tengamos otra vez que los ciudadanos republicanos y democráticos salir a las calles para evitar reforma judicial, zafaronismo en la seguridad interior, intervencionismo, no sé, que pongan en riesgo la propiedad privada, políticas confiscatorias, digo. Para evitar eso, tenemos que tener un Congreso donde no haya mayorías plenas. Claro, ¿no? Una única voz. Claro. Sí, además de retener por lo menos las 5, bueno, Córdoba ya está, pero por lo menos Mendoza, Corrientes también ya estaría, Mendoza y Capital Federal para sumarse junto a Corrientes, Córdoba y Jujuy en estas 5 o 6 provincias opositoras que darían un equilibrio, ¿no?, por lo menos institucional en el interior del país. Sí. Álvaro, mucho también se dice del gobierno actual que se lo reconoce como el primer gobierno no peronista en muchísimo tiempo que finaliza su mandato. ¿Vos creés que más allá de las elecciones de octubre, si puede llegar a ser reelegido o no, creés que representa algo en nuestra historia? Vos sabés muchísimo de historia. Sí, yo creo que sí, sin ninguna, que sea el primer presidente no peronista de 1928 que finalice su mandato, incluso en una crisis como la que estamos viviendo, sí, que sigo sosteniendo es menor a la del 2001, claramente, me parece que en términos de historia institucional y de calidad democrática es muy muy importante. Además, también Macri dejaría una vara muy alta en 3 políticas que para mí son importantísimas y quizás la ciudadanía no les prestó demasiada atención. Sí, ¿cuáles son? La política exterior, por un lado, para mí sin ninguna duda esta ha sido la política exterior más exitosa en términos políticos, quizás no tanto en términos económicos, aunque sí, también los tuvo, pero mucho más en materia política y de imagen de la Argentina ante el mundo. La política de transporte y de obra pública, ¿no?, la apertura de los cielos, un plan de infraestructura que le costó entre 40 y 50% menos al Estado argentino por el hecho de haber hecho licitaciones transparentes y no las barbaridades que se hacían antes.
Y por el otro lado también tenés la política de seguridad interior, de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, que también es histórica, ¿no? Sí. Se ha reducido entre un 30 y 40% los homicidios, ¿no? Casi hemos llevado a niveles mínimos los secuestros extorsivos. La coordinación en materia de inteligencia contra el crimen organizado de las fuerzas federales con las fuerzas provinciales ha sido histórica, ¿no? Entonces, esto me parece importante. Te digo más, agregaría también la política energética, la salida del déficit energético y un crecimiento de un 800% a la inversión pública y privada en materia de energías renovables, que va a ser el gran cuadrante energético de los próximos 20, 25 años. Esas cuestiones Macri ha dejado una vara muy alta que el próximo gobierno, si no es reelecto Macri, va a tener que tomar una decisión. O hace una reversión, que va a ser absolutamente negativa para el país, o va a continuar y profundizar esa línea de política pública. Y hablando un poco más de largo plazo, si bien en Argentina cada vez se complica más esto, de ganar Fernández, que te planteo este escenario porque pareciera ser en este momento uno de los más probables, ¿crees que quizás se ha roto un poco no sé si llamarle círculo vicioso, pero de sucesión de gobiernos peronistas? ¿Crees que puede llegar a ser en algún momento, no sé, como se da en Estados Unidos, si se quiere, esta alternancia de partidos? ¿Crees que puede llegar a suceder esto en algún momento? Alberto Fernández, de ser electo, va a tener la posibilidad 4 años después, por mandato de la Constitución, ser reelecto. Quiero decir, la alternancia se puede llegar a ver en 4 u 8 años. A mí me interesaría que sí, que los presidentes de un partido político no duren más de 8 años en el poder. Y que cada 8 años, o digo 8 años porque esto es lo que permite como máximo la Constitución, haya siempre otro partido, ¿no? O sea, 8 años un partido, 8 años otro, y así. Me parece que eso es lo que va a permitir a la Argentina, primero, no gobiernos autoritarios, monolíticos, y fuerzas políticas que siempre van a estar obligadas a la negociación y al acuerdo, ¿no? Que no es nada malo ni espurio acordar, es algo propio de los sistemas democráticos, pero esto se tiene que repetir también en las provincias y en los municipios. No puede haber un gobierno nacional, un sistema político nacional que se va renovando cada 8 años, mientras que en las provincias tenemos gobernadores hace 30 años gobernando sus provincias o sus intendencias como un feudo. Eso también es algo que se va a tener. Bueno, la provincia de Buenos Aires se logró ya romper con el vicio de las reformas, de las reelecciones indefinidas, ¿no? Eso también es un gran logro de María Eugenia Vidal. Pero bueno, veremos a cada uno, ¿no? Del dicho al hecho, ¿no? Y de lo ideal a lo real hay mucho trecho. Álvaro, fuiste muy claro en todo tu análisis. Esperamos seguirte pudiendo contar para próximos programas de aquí de a fondo, y también para reuniones ahí en Fundación Libertad con el grupo joven de la Fundación Libertad. Así que te agradecemos mucho por tu tiempo y que tengas un lindo fin de semana. Igualmente para ustedes y a disposición. Un saludo a la audiencia también.